esta edición por Egipto, el país acepta las recomendaciones del Comité Tripartito sobre la presa de Renacimiento. El ministro de Recursos Hídricos y de la Irrigación, Dr. Mohamed Baha Eddin, recibió a los miembros de la delegación egipcia que participó en reuniones del Comité Tripartito, formado de expertos egipcios, sudaneses y etíopes, y encargado de la evaluación del proyecto de la presa de Renacimiento. El informe definitivo del comité, que entregó una copia al ministro, afirmó la existencia de defectos en el design de la presa y recomendó modificaciones que el país aceptó. El presidente de la República, Su Excelencia, señor Pierre Nkurunziza, se expresó en Yokohama. En su alocución subrayó que el camino recorrido por Burundi en busca de la estabilidad política y de la seguridad pública prueba a suficiencia que si nosotros no abordamos el problema sociopolítico de manera realista y decisiva, atardecen en longitud y acumulan frustraciones con consecuencia de rebeliones populares y conflictos fratricidos cíclicos. La República, Idriss Déby Itno, hizo una visita de cortesía al primer ministro japonés Shinzo Abe. La quinta cumbre de la TICAD y relaciones de cooperación entre Tokio y Yamena eran en el centro del mantenimiento. El grupo TOAS presentó al primer ministro Daniel Kabanduka el 31 de mayo su proyecto de participar en la construcción de salas de clases en Costa de Marfil. Seguimos con Togo. Llegado a Japón el viernes para participar en la quinta conferencia de Tokio por el desarrollo de África, el presidente Faure Gnassingbé se mantuvo el domingo al margen de obras con sus homólogos de Benín, Gabón y Chad, Thomas Boni Yayi, Ali Bongo y Idriss Déby Itno. La cooperación bilateral era en el centro de sus discusiones. Michel Djotodia, recibido por Denis Sassou Nguesso en Oyo. El presidente de la transición de la República Centroafricana, Michel Djotodia, permaneció del 31 al 1 de junio en el departamento de Cuvette. Fue recibido en la audiencia el 31 por el presidente de la República, Denis Sassou Nguesso, presidente del Comité de Seguimiento de la CEA sobre la situación en República Centroafricana. En Benín, ausencias de Boni Yayi en Yokohama. En margen de obras de la quinta edición de la TICAD, el presidente de la República, Boni Yayi, se mantuvo con varias personalidades. El segundo día de obras recibió en audiencia al señor José Graciano da Silva, director general de la FAO. Las cuestiones de la seguridad alimentaria en Benín y en África fueron evocadas durante la audiencia. Seguimos con Guinea Ecuatorial. El presidente de la República, premiado por su lucha contra la pobreza. La Confederación Africana de Organismos No Gubernamentales, con sede en Abidjan, República de Costa de Marfil, entregó el viernes un premio por su lucha contra la pobreza al presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiangema Mbazogo. Clausuremos siempre en Guinea Ecuatorial el PDGE, vencedor de las elecciones del 26 de mayo. El viceprimer ministro encargado del sector político, democracia y ministro del Interior y Cooperaciones Locales, Clemente Enonga Nguema Ongwene, informó en lectura pública de los resultados oficiales finales de las elecciones generales para diputados, senado y municipales que se celebraron el domingo 26 de mayo. Según el recuento de estos votos, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, obtuvo la mayoría absoluta en todas las circunstancias. Solo el Partido Convergencia para la Democracia Social, CPDS, obtuvo representación social con un diputado, un senador y 5 concejales. Edición por Congo.
El representante residente de UNESCO en Congo, Abdourahmane Diallo, saludó la brillante participación de Congo en el foro intergeneracional organizado el 25 de mayo en Addis Abeba, en Etiopía, con ocasión del cincuentenario de la Unión Africana, así como en el foro panafricano de Luanda en marzo pasado. Y de los recursos hidráulicos, Mohamed Baha Eddine afirmó que su ministerio sostiene la creación de una comisión para la gestión del documento de las aguas del Niño. Añadió que esta comisión debería ser directamente levantada de la Presidencia de la República o el Consejo de Ministros. En Burundi, señora Leokadi Niassi, ministra de Telecomunicaciones y de la Información y de las Relaciones con el Parlamento, presidió las ceremonias de firma de actos de compromiso de altos ejecutivos del ministerio del que está encargada. Se comprometieron solemnemente en realizar las tareas que les son confiadas en el marco del Plan de Acción del Ministerio Ejercicio 2013. Presencia del director del gabinete del jefe de Estado encargado de la defensa, el señor Amamadi Boloro, que tuvo lugar la ceremonia de clausura de prácticas de formación táctica de intervención contra la piratería marítima con la entrega de diplomas en ENFA, Escuela Nacional de Fuerzas Armadas y de la Gendarmería. Presidencia efectiva de Su Majestad el Rey, la operación Mahaba 2013 empieza el 5 de junio de 2013. La operación de acogida de marroquíes residentes en el extranjero Mahaba 2013 empezará este año el miércoles 5 de junio a 0 hora. Anunció el lunes la Fundación Mohamed V para la Solidaridad en un comunicado. De negociaciones tuvo lugar el lunes entre el gobierno y un agrupamiento informal de sindicatos de base, la Sinergia de Trabajadores de Togo, STT. Pero la palabra de orden de huelga, sin embargo, siempre está mantenida para los 4 y 5 de junio de 2013. El primer ministro Daniel Kablan-Duncan presidió el 3 de junio la ceremonia de inauguración del complejo de bienes inmuebles de la Caja Nacional de Previsión Social, SNPS, bautizado Previsión. Cito en la calle del Comercio en La Bandeja, el complejo está construido sobre una superficie de 23.741 metros cuadrados para un coste total de 38.684 millones de francos CFA. Comprende además del edificio de la sede de la CNPS y otro de oficinas y una galería comercial. Exámenes del certificado de aptitud profesional CAP empezaron ayer el lunes 3 de mayo sobre toda la extensión del territorio nacional, excepto las regiones del norte que todavía tardan en tranquilizar. Cuentan ese año a 15.796 candidatos separados en 36 centros a través del país. Las hojas de examen serán corregidas en 5 polos de corrección: Bamako, Orilla, Sur y Norte, Kati, Cuatila y San. En la reunión el Ministerio de Minas, Gabriel Baga Obiang Lima, se reunió durante el fin de semana en Bata con los responsables del sector azúcar y los de la empresa CEGESA, Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial de la región continental. La cita se desarrolló en el Palacio de Congreso de Golo y sirvió para felicitar a los convocados por el trabajo excelente desempeñado durante la campaña electoral y los comicios del 26 de mayo en todo el ámbito nacional. Clausuremos siempre en Guinea Ecuatorial, ayuda para las damnificaciones en el incendio del mercado Semu. Una nueva reunión para entregar ayuda a las mujeres afectadas por el incendio del mercado Semu en Malabo tuvo lugar la semana pasada, presidida por la ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, María León y Pam Biribi.
Ecuatorial, visita del primer ministro. El fin de semana pasado, Vicente Yate Tomi visitó obras de infraestructuras que el gobierno tiene previsto inaugurar aproximadamente en la ciudad de Malabo. Su Excelencia Obiangama Mbazogo recibió en audiencia el martes día 4 al presidente del Instituto para las Estrategias Democráticas de Estados Unidos de América, Robert Bruce Malcolm. El objetivo era asistir como observador internacional al desarrollo de las elecciones senatoriales, legislativas y municipales celebradas recientemente en el país por constatar el grado del avance global experimentado por el país. El Tribunal Constitucional valida los resultados de las elecciones. El Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial ratificó ayer los resultados definitivos de las elecciones del 26 de mayo pasado, en las que el PDGE, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, y su coalición electoral obtienen mayoría de diputados, senadores y concejales de ayuntamientos. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Conferencias Internacionales de Sipopo. En Argelia, el primer ministro turco empieza una visita oficial en Argelia. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan empezó el martes una visita oficial en Argelia a la fiesta de una importante delegación de hombres de negocios en el marco del reforzamiento de relaciones políticas e económicas entre ambos países. Comores, el jefe de Estado, encuentra al presidente adjunto de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA. Durante el encuentro, el presidente adjunto de JICA expresó su placer de encontrar al presidente de la Unión de Comores, su excelencia Equililio Duanin, y de reforzar las relaciones con su país. Abordó las cuestiones de salud maternal e infantil en Comores, donde el índice de mortalidad es bastante elevado. Prometió aportar una ayuda a Comores este año en este dominio. En Burkina Faso, el presidente senegalés, señor Macky Sall, hizo una visita de cortesía a su homólogo, señor Blaise Compaoré, el 2 de junio de 2013 en Yokohama para felicitarle por sus esfuerzos de mediación en el conflicto en Mali. En Burundi, el Ministerio de la Defensa Nacional y de Antiguos Combatientes organiza del 7 al 21 de junio de 2013 en las provincias de Jiqueta, Kirundo y Cibitoke competiciones en ética militar bajo el tema La FDN actúa según los valores éticos para una decisión agradecida frente a la población que sirve. Civiles y militares evaluarán a los competidores. En estas competiciones que conciernen la práctica de las experiencias de la ética militar, cada brigada será representada por un elemento aproximadamente de 40 militares. Unas 70 de países, entre los cuales se encuentra Togo, firmaron el lunes sobre el comercio internacional de las armas convencionales, adoptado en abril pasado, pero que no entrará en vigente solo después de haber sido ratificado por 50 estados. El embajador togolés en la ONU, Kojo Menan, firmó el tratado en nombre de su país. En Congo, el país y la RCA, República Centroafricana, cambian sus vistas sobre la gestión territorial. El ministro de Urbanismo encargado de la reforma territorial de la República Centroafricana, Honoré Duba, en estancia de trabajo en Brazzaville, cambió el 4 de junio con el ministro congolés de Asuntos Territoriales y de Bienes de Dominio Público, Pierre Mabiala, sobre la gestión política y administrativa de la tierra. Clausuremos con Gabón, 12ª edición de New Forum Africa. Las grandes figuras del mundo económico, político y cultural internacional tienen una cita del 14 al 16 de junio próximo en el estadio de Agonje, en Libreville, para la segunda edición de New Forum Africa, NIEFA. Richard Assad, principal promotor, y Eric Chenel, coordinador nacional del proyecto, presentaron las fuerzas de este evento.
Abrimos esta edición por Argelia. El primer ministro de la República de Turquía, señor Recep Tayyip Erdogan, se rindió el miércoles 5 de junio en compañía del primer ministro Abdelmalek Selal al nivel de dos complejos industriales del polo petroquímico de Asu, al segundo día de su visita oficial en Argelia. También puso el énfasis en las oportunidades ofrecidas a la inversión extranjera en el sector, considerando a este título que las mismas ambiciones son fijadas por Argelia y Turquía para promover su colaboración en este dominio. En Egipto, la delegada egipcia cerca de Naciones Unidas en Ginebra, señora Wafa Bassim, afirmó que su país había llamado al Consejo de Derechos Humanos a descubrir la identidad de autores de violaciones en Siria y a infligirlos penas privadas. La delegada declaró esto durante una alocución pronunciada al nombre de su país delante de la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para el examen del nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de encuesta sobre Siria. Chad, el MEDEF se interesa a la economía chadiana. El presidente de la República, señor Idriss Déby Itno, persigue su estancia en París, en Francia. El jefe de Estado recibió por la tarde al vicepresidente del Movimiento de Empresas de Francia, Michel Roussin. Las relaciones entre el MEDEF y Chad fueron evocadas en el curso de esta audiencia. De Marfil, el primer ministro de la Economía y de Finanzas, señor Kablan Dukan, recibió en audiencia a una delegación de parlamentarios de la CEDEAO por la tarde del miércoles 5 de junio. Vinieron para expresar su gratitud al jefe de gobierno por la buena puesta en Abidjan de la reunión de comisiones de salud y asuntos sociales de este parlamento. El país que adopta una actitud positiva con respecto a mecanismos internacionales de derechos humanos hizo objeto de una auditoría internacional en el marco del examen periódico y universal, un mecanismo de Naciones Unidas que consistía en examinar las prácticas en materia de derechos humanos, indicó en Rabat Mohamed Setaoui, director de Amnesty International sección Marruecos. En Congo, informe del Consejo de Ministros del 5 de junio. Tuvo lugar el miércoles 5 de junio en el Palacio del Pueblo una reunión del Consejo de Ministros bajo la alta autoridad de Su Excelencia Denis Sassou Nguesso, presidente de la República, jefe de Estado. 12 negocios fueron inscritos al orden del día, llevando casi todos sobre el examen de proyectos de derechos proviniendo de 6 departamentos ministeriales. El presidente de la República se mantiene con el primer ministro japonés. En margen de la quinta conferencia de Yokohama, el presidente, Su Excelencia Ikiriru Douani, se mantuvo con el primer ministro japonés, que le agradeció por su participación en la conferencia por su primera visita en Japón. Señor Shinzo Abe igualmente agradeció al país por el apoyo que siempre aportó a Japón en instancias internacionales. Togo, financiación de la vida política, promesa tenida. Los diputados no están en paro. Acaban de adoptar golpe sobre golpe el proyecto de ley relativo al Código de la Circulación, el concerniendo la financiación pública de partidos políticos y de campañas electorales, y por fin el texto sobre la creación del Fondo de Apoyo de Desarrollo a la base, tratando del apoyo público aportado a formaciones políticas y campañas. Se aplicará en las semanas venideras, es decir, para legislativas próximas que podrán tener lugar en julio. En Guinea Ecuatorial, natalicio del presidente de la República. A primera hora de la mañana del miércoles 5 de junio, la población malabeña se concentró en el Palacio del Pueblo para felicitar a Su Excelencia Obiangema Bazogo con motivo de sus 71 cumpleaños. Siempre en Guinea Ecuatorial, visita del jefe de Estado al Centro Escolar Sagrado Corazón de Jesús. El centro internado residencia de escolares de ambos sexos con edades comprendidas entre los 6 y 12 años recibió el lunes 3 de junio la visita de Su Excelencia Obiangema Bazogo.
esta edición siempre en Guinea Ecuatorial, Día Internacional de la Conservación del Medio Ambiente. La celebración ha sido organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión de Áreas Protegidas, INDEFOR, en colaboración con los organismos de protección y conservación del medio ambiente ANDE y UICLKP, y ha sido presidida por el secretario de Estado de Agricultura y Bosques, Alfredo Mitogo, en el Centro Cultural Español de Bata.